Muy buenos días. Vamos a empezar con el tema de hoy que es cura de VIH y vacunas contra VIH. En primer lugar, vamos a hablar un poco acerca de la cura del VIH. ¿Qué hemos hecho hasta ahora y cuáles son los retos que aún quedan por vencer para poder tener una vacuna? Que es una meta tal vez no tan lejana en comparación con la meta de tener una vacuna, que ha sido mucho más complicado. Entonces, vamos a empezar a hablar un poco de la cura. En primer lugar, para ponernos en contexto, tal vez ustedes conozcan las metas que ha puesto la ONU-SIDA para el control de la epidemia hacia 2030. Se llaman el 95, 95, 95. Significa que el 95% de las personas estén diagnosticadas, de ellas el 95% en tratamiento y de ellas el 95% con carga viral suprimida. De esta manera, si se llegara globalmente a esta meta, podríamos controlar la enfermedad por VIH eh, a nivel epidemiológico a nivel global, ¿no? Y de acuerdo a estas metas, pues hay algunos países que van muy bien y están llegando a esas metas y otros que no tanto, pero a nivel global no estamos llegando a esas metas todavía. Aquí se ve el número de casos nuevos de VIH. Llegando a esas metas, se espera que el número de casos nuevos disminuya significativamente y por eso hablamos de un control epidemiológico. Y vean cómo a nivel global ese número de casos ha ido bajando, sí, lentamente, pero para llegar a esas metas de la OMS, todavía nos hace falta. Y si seguimos con las políticas que llevamos actualmente, no vamos a llegar a esas metas de control de la epidemia. Entonces, hay que hacer algo más. Dentro de esas cosas que pues se persiguen para poder llegar a esas metas, pues estaría una cura o una vacuna contra el VIH. Una vacuna profiláctica, pues siempre ha sido la mejor opción para el control de las enfermedades infecciosas. Eso ha sido muy elusivo para el caso de VIH, pero la cura no se ve tan mal. Entonces, primero, ¿por qué necesitamos o por qué queremos una cura contra la infección por VIH? Sabemos que ahora tenemos un tratamiento que convierte a la infección por VIH en una enfermedad crónica, una enfermedad controlable que ya no es mortal gracias al tratamiento antirretroviral y que además ese tratamiento antirretroviral previene que una persona que vive con VIH transmita el virus a otras personas cuando tiene sus cargas virales indetectables. Entonces, ¿por qué queremos una cura? Finalmente, aquí nosotros podemos ver el efecto del tratamiento sobre la historia natural de la infección por VIH. La historia natural de la infección por el virus se mide a través de dos parámetros clínicos. La carga viral, que es el conteo o la medida de copias del RNA viral en la sangre de una persona, y el conteo de linfocitos TCD4 que son el blanco principal eh, de infección por este virus, este tipo de células TCD4, y que se sabe que a lo largo de la infección van disminuyendo y es precisamente esa destrucción de las células TCD4 lo que causa los niveles de inmunodeficiencia asociados al SIDA. Aquí pueden ver cómo varían esos dos parámetros, la carga viral en rojo y las cuentas de CD4 en azul. Pero cuando hay tratamiento antirretroviral, esta historia natural de la infección cambia completamente. Fíjense cómo ahora el tratamiento hace que la carga viral baje a niveles indetectables y se recuperen parcialmente los niveles de CD4 en sangre. Y esto hace que incluso se evite el tener que llegar a la etapa de SIDA. Entonces, con este tratamiento tan eficiente, ¿por qué necesitamos una cura? Pues bueno, el tratamiento disminuye la morbilidad y la mortalidad, pero no erradica el virus. Es un tratamiento que debe de tomarse de por vida. Si la persona deja de tomar el tratamiento, el virus rebota. La carga viral de estar indetectable se vuelve detectable otra vez. Ahora, esto es importante, no se ha restaurado aún la expectativa de vida completa de las personas que viven con VIH bajo tratamiento antirretroviral. La expectativa de vida de las personas con VIH es un poco menor que la expectativa de vida de la población general. Y ahorita vamos a hablar de por qué es esto.
Y además hay múltiples complicaciones a largo plazo en personas con VIH y tratamiento antirretroviral. Hay una disfunción inflamatoria o inmune persistente, una activación crónica persistente que es precisamente la causa de muchas de las otras comorbilidades asociadas al VIH. Puede haber una toxicidad sutil pero acumulativa del tratamiento antirretroviral. Los fármacos que tenemos actualmente son mucho mejor tolerados, tienen muchos menos efectos secundarios, pero aún así, como cualquier otro fármaco, pueden causar efectos secundarios. Y estas comorbilidades que se presentan a largo plazo son enfermedades no asociadas a SIDA, no se deben a la inmunodeficiencia, pero sí se deben a ese eh, perfil inflamatorio y de activación crónica que permanece en las personas con VIH. Por ejemplo, más problemas cardiovasculares, problemas óseos de fracturas de huesos muy frecuentes, problemas metabólicos, un envejecimiento clínico acelerado. Las personas con VIH, aún en tratamiento antirretroviral, parecen envejecer más rápido. Y esto finalmente puede llegar a causar una sobrecarga en los sistemas de salud, ¿no? Personas que lleguen a presentarse con complicaciones metabólicas, como diabetes, como problemas cardiovasculares, que finalmente van a tener que llegar a los servicios de salud. Aquí tienen el ejemplo de la expectativa de vida en personas con VIH. Aquí pueden ver cómo se ha modificado la expectativa de vida de las personas con VIH a lo largo del tiempo, según ha ido mejorando y avanzando la composición del tratamiento antirretroviral. En la línea azul pueden ver los controles negativos, o sea, personas que no tienen VIH, y abajo son las personas que sí tienen VIH. Al principio, con la terapia antirretroviral, que era mucho más tóxica y menos eficiente, la expectativa de vida era mucho menor que en personas sin VIH. Y se ha ido mejorando la expectativa de vida a medida que ha pasado el tiempo y se han desarrollado mejores fármacos. Pero vean cómo las líneas de personas con VIH no llegan a la línea de las personas control. Todavía hay una falta de, eh, para que se llegue a esa expectativa de vida de la población general. Y aquí pueden ver que la activación inmunológica claramente está alterada en personas que viven con VIH. Estas dos gráficas son muy claras en este sentido. Del lado izquierdo tenemos conteos de células TCD4 activadas y del lado derecho de CD8 activadas. Y pueden ver que una persona eh, sin VIH, la activación pues es baja. Una persona con VIH sin tratar, la activación es sumamente alta, tanto en CD4 como en CD8. Y el tratamiento antirretroviral disminuye esa activación, pero no lo lleva hasta niveles de las personas que no tienen la infección por VIH. O sea, sí hay una disminución clara de la activación con el tratamiento antirretroviral, pero no se establecen los niveles originales. Entonces tenemos una activación inmune persistente. Esa activación inmune persistente lleva a varias comorbilidades que ya les he mencionado algunas, aquí están más completas. Tenemos más alta mortalidad, tenemos enfermedad cardiovascular, algunos tipos de cáncer, problemas de coagulación, diabetes, problemas cognitivos, de disfunción cognitiva y esa fragilidad que se asocia al envejecimiento prematuro de personas con VIH. Les voy a tratar de explicar por qué ocurre todo esto. Todo esto es importante como un preámbulo de por qué queremos una cura con VIH, ¿no? Entonces, aquí tienen una foto del intestino, del interior, del lumen del intestino, de una persona sin VIH del lado izquierdo y de una persona con VIH del lado derecho. Del lado izquierdo van a ver estas estructuras de color amarillo, que son las llamadas placas de Peyer. Como ustedes saben, son estructuras en el intestino que concentran células inmunes que precisamente llevan a cabo las funciones de reconocimiento antigénico que hay en el intestino. El intestino es un lugar
que todo el tiempo está recibiendo antígenos externos. Es sumamente importante para el establecimiento de la respuesta inmune. Entonces va a haber muchas células inmunes en el intestino para llevar a cabo esta función. Pero fíjense que con VIH, las células inmunes que están en el intestino prácticamente se barren, ya no vemos estas estructuras amarillas, que es lo normal que tengamos en el intestino, se destruyen completamente. Entonces, hay una destrucción de los órganos linfoides asociados a mucosas muy importantes en la infección por VIH. Y abajo pueden verlo en tinciones de inmunohistoquímica. Aquí pueden ver en cafecito los linfocitos TCD4, vean que hay muchos, y del lado derecho prácticamente se van, ¿no? Ya hay muy poquitos linfocitos TCD4 en comparación con el lado izquierdo. Recuerden que es el color café, ¿no? Entonces, esto causa que se pierda la función de barrera del intestino. Aquí pueden ver una mucosa normal, eh, funcionando normalmente del intestino. Ahí pueden ver las células inmunes en la placa de Peyer y una vellosidad intestinal. Eh, Pueden ver las bacterias que están en el lumen intestinal, bacterias comensales, la mayor parte de ellas. Y cuando hay infección por VIH, por esa gran destrucción de las células TCD4 que están en el intestino, ocurre esta pérdida de la función de barrera y pasa esto. Tenemos una pérdida de las uniones estrechas. Las células del intestino están muy unidas unas entre otras para impedir que pase el contenido intestinal al lumen, al interior, a la submucosa. Y entonces, al perderse la célula CD4, que secretan citocinas que mantienen esta homeostasis en el intestino, se pierden esas uniones estrechas y empiezan a entrar productos bacterianos desde el lumen hacia la submucosa. Las vellosidades intestinales se deforman, hay una hiperplasia de las criptas intestinales, eh, hay apoptosis de los enterocitos, esta pérdida masiva de CD4 de la que hablamos, y esta translocación de productos bacterianos, sumamente importante. Empiezan a entrar productos bacterianos que finalmente es lo que va a causar la activación crónica. Aquí pueden ver una comprobación de esto. Esta es la medición del lipopolisacárido de DNA 16S y de peptidoglicano. Tres productos bacterianos típicos y vean cómo en personas sin infección por VIH las mediciones son bajas y con VIH va aumentando significativamente la presencia de estos productos en la sangre de las personas. Hay esa translocación de productos bacterianos. Igualmente el 16S vean en personas sin la infección y con la infección y peptidoglicano lo mismo. Aquí lo pueden ver con la tinción de inmunohistoquímica. Pueden ver en rojo está teñida los productos bacterianos, en azul los núcleos de las células y en verde el citoesqueleto de las células, de las vellosidades intestinales. Y aquí pueden ver cómo, donde están las flechas, está entrando el producto bacteriano a la submucosa. Importante que el tratamiento no resuelve completamente este problema. Fíjense cómo la cantidad de productos bacterianos, en este caso lipopolisacárido, como habíamos perdón, es bajito en personas sin VIH, alto en personas con VIH sin tratamiento, pero cuando empiezan el tratamiento, los niveles de lipopolisacárido no llegan a los niveles de las personas sin VIH, ¿no? Hay todavía una translocación bacteriana aún con el tratamiento antirretroviral. Y otras cosas importantes es que la infección por VIH se caracteriza también por causar un problema o una disfunción en el microbioma intestinal. La composición de las bacterias que están en personas con VIH cambia y normalmente cambia a un sentido negativo, ¿no? Tenemos que las bacterias buenas, entre comillas, esas disminuyen en cantidad y aumentan las bacterias malas, entre comillas, ¿no? Las bacterias que causan inflamación normalmente, y estas son las que más traslocan. Por ejemplo, las bacterias del género de la familia de Prevotella, por ejemplo, esas aumentan mucho
y disminuyen los bacteroides, que son bacterias antiinflamatorias que mantienen la homeostasis y la función intestinal. Aquí pueden ver la proporción de bacteroides a Prevotella como eh, eh, en personas no infectadas, pues es alto el nivel de bacteroides y bajo el nivel de Prevotella, y en personas con VIH es al revés, ¿no? Entonces, en resumen, este problema inflamatorio y de activación crónica se debe a varias cosas. Tenemos la translocación bacteriana, que la hemos mencionado bastante ya hasta ahora, estos productos bacterianos que al pasar del lumen intestinal a la circulación, pues causan activación de las células inmunes y un estado inflamatorio crónico, patológico. Tenemos una replicación residual del VIH posiblemente. Tenemos afectación de las células inmunes, por ejemplo, disfunción de las células T reguladoras. Y tenemos otras coinfecciones que también pueden contribuir a este estado inflamatorio. Se habla mucho del citomegalovirus, que es un virus sumamente prevalente en las poblaciones y en personas que viven con VIH, y este virus se replica muchísimo y contribuye a ese estado inflamatorio, ¿no? Entonces, esta activación inmune también causa problemas de dislipidemia, de hipercoagulación, y finalmente lleva a pues las comorbilidades que hemos mencionado: enfermedad cardiovascular, riñón, hígado, cáncer, osteopenia y defectos cognitivos. Aquí pueden ver una comprobación de el número de comorbilidades dependiendo de la edad. Del lado izquierdo en personas con VIH y del lado derecho en personas sin VIH. Vean la barra de hasta la derecha. Fíjense que la cantidad de personas con 3 o más comorbilidades en personas con VIH es mucho mayor que las personas sin VIH. Vean cómo las comorbilidades van aumentando mucho más rápido a medida que las personas envejecen, ¿no? Entonces, ese, ese problema pues lo seguimos teniendo, aún con el tratamiento antirretroviral tan efectivo y tan eficiente que tenemos en la actualidad. Esa es una de las razones por las cuales necesitamos, o sería muy bueno, tener una cura contra el VIH, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los progresos que se han hecho hacia la cura por VIH? Para hablar de la cura, necesitamos hablar del reservorio. Ustedes saben que la infección por VIH se caracteriza porque el virus introduce su genoma al genoma de las células. Este provirus se queda en las células y de esta manera la célula empieza a producir nuevos viriones que van a llegar a infectar otras células. Esa es una característica muy importante del VIH. Entonces, algunas de estas células se van a quedar ahí con el provirus integrado y finalmente son las que pueden seguir produciendo virus, aun cuando la persona haya tomado tratamiento por mucho tiempo, ¿no? Aquí pueden ver cómo hay una persona que tiene su carga viral alta, empieza a tomar tratamiento antirretroviral, la carga viral baja a niveles indetectables, pero no importa por cuánto tiempo lo haya tomado, si la persona deja de tomar el tratamiento antirretroviral, ocurre un rebote de la carga viral. Vuelve a aparecer el virus en la circulación, y eso se debe a estas células del reservorio que mantienen al virus integrado. Así es como se forman estas células del reservorio. Aquí tenemos una célula TCD4 activada que se infecta y empieza a producir virus. Se convierte en una maquinita productora de virus, llamémoslo así. Algunas de estas células pueden pasar a un estado de latencia, a un estado de reposo, y estas células van a mantener al VIH integrado, al virión integrado, este provirus que llamamos. Y aunque no estén produciendo virus activamente, estas células están infectadas. Y si una persona deja de tomar el tratamiento antirretroviral, estas células pueden activarse y pueden seguir produciendo virus, ¿no? Es importante que el tratamiento antirretroviral y la respuesta inmune solamente pueden atacar a las células T activadas, porque para que funcionen necesitan virus replicativamente activo. El tratamiento y la respuesta inmune no reconocen a las células en reposo, que están infectadas pero que no están produciendo virus.
Entonces esas células permanecen en el cuerpo y no son erradicadas, ¿no? Estas células además pueden tener muchos procesos de preservación. Por ejemplo, pueden activarse, pasar a un estado de activación y empezar a producir virus. Y entonces estos virus infectan otras células, ¿no? Pero también hay una proliferación homeostática. Una célula con el provirus integrado puede dividirse y sigue pasando el provirus a la progenie, ¿no? Entonces se divide y las dos células hijas tienen al provirus y así se van dividiendo y contienen todas estas células al provirus. Ocurre mucho que algunas de estas células tienen expansión clonal, es decir, que encuentran un antígeno, son células TCD4, encuentran un antígeno y se expanden. Y entonces todas las células hijas van a tener al provirus. Y algunas tienen vidas medias muy largas, también las células de memoria principalmente, ¿no? Y esas es un mecanismo inmune normal. Las células T de memoria se caracterizan por vivir largos tiempos y pues van a vivir con su provirus integrado, ¿no? Son los mecanismos que se conocen para la preservación y la evolución del reservorio. El reservorio se va sembrando desde etapas muy tempranas de la infección. Aquí tienen una persona que se acaba de infectar con un virus. Normalmente el virus que causa la infección es un virus único, muy poquitas variantes originan la infección y después la diversidad va aumentando y se van seleccionando variantes que se van escapando de las respuestas inmunes a lo largo del tiempo. Y todas estas variantes que se van generando se van integrando a células y permanecen dentro del reservorio. Digamos que se van archivando en el cuerpo y vamos a encontrar variantes archivadas desde el inicio de la infección hasta el momento actual de la infección. Entonces vean cómo aquí se van representando todas esas variantes en el reservorio viral. Y estas variantes o estas células infectadas van a tener diferentes destinos. Algunas de ellas, por ejemplo, pueden sufrir expansión clonal. Y aquí van a tener que esta variante entonces se va a expandir. Entonces, en este momento del tiempo, vamos a tener una gran proporción de células que tienen esta variante en específico, la roja, ¿no? Aquí tienen otro ejemplo con la célula verde, ¿no? Aquí tienen una célula que vive, que se ha mantenido por tiempos de vida largos, entonces estas prevalecen y se mantienen a lo largo del tiempo. Y hay algunos linajes que finalmente se extinguen, ¿no? Como por ejemplo este naranja o este morado, y esos ya no siguen estando presentes en el reservorio, pero así podemos ir viendo que el reservorio va cambiando en el tiempo. Ahora, si nosotros tratáramos a una persona con tratamiento antirretroviral, ¿podríamos llegar a curarla si le mantenemos el tratamiento antirretroviral durante mucho tiempo? Pues la respuesta a esto es no, no es factible. Y es por esto. Aquí tenemos que la frecuencia de células infectadas, aún dentro de células TCD4 en reposo, es muy bajita. Es una célula por cada millón de células TCD4 en reposo. Pero aún así, para poder eliminar a esas células nos tardamos mucho tiempo por todos estos mecanismos que les he mencionado. Entonces, este es el cálculo de la cinética de desaparición de esas células infectadas. Para que se muera una célula, o sea, para que se extingan esas células infectadas, nos tardaríamos muchísimo tiempo. Esta es la información que sostiene ese cálculo. Aquí pueden ver que con el tratamiento a largo plazo lentamente va disminuyendo la cantidad de células infectadas, pero para que finalmente llegáramos a eliminar esas células se necesitarían alrededor de 70 años. Entonces, esto no es factible. Una persona necesitaría estar tomando tratamiento antirretroviral durante 70 años para poder llegar a posiblemente a una erradicación del virus del cuerpo, que pues no, no es algo factible, ¿no? Otra cosa importante es cómo medimos al virus del reservorio. Esto es una cosa que ha tomado mucha importancia en la actualidad, porque para los estudios de cura necesitamos cuantificar el reservorio, necesitamos saber si hay virus integrado, si ese virus es competente para la replicación
y cuánto hay, ¿no? Y si nuestras intervenciones en cura están disminuyendo el tamaño del reservorio o no están teniendo ningún efecto en el tamaño del reservorio. Entonces surgió este estudio donde vemos que si uno midiera solamente los virus que llamamos inducibles, que son los que están en amarillo en este dibujo, son los virus que uno toma las células de la persona que vive con VIH y en cultivo activa esas células para que esas células empiecen a producir virus y medimos ese virus. El problema es que los virus que se inducen son muy poquitos, son solamente ese platito amarillo dentro de todos los platotes de todo el DNA integrado en las células inmunes. Entonces, los virus inducibles son una fracción muy pequeña de todos los virus que están integrados. Pero se ha visto también que hay una parte importante de virus que por alguna razón no se inducen, pero que si nosotros los secuenciamos no tienen ningún defecto, están bien y teóricamente podrían producir un virus competente para la replicación. Esos son los que están en los platitos rosas. Y finalmente tenemos el total de virus integrados, que la mayoría de ellos tienen defectos importantes que hacen que los virus no puedan replicarse. Tienen grandes lesiones, tienen codones stop, tienen hipermutación, que hacen que esos virus no funcionen, sean virus no competentes para la replicación. Entonces, ¿qué es lo que medimos en un ensayo? Vamos a medir el DNA total, vamos a medir los virus intactos, aunque sean no inducibles, o vamos a medir solo los virus competentes para la replicación, los inducibles, ¿no? Entonces, esto es importante a considerar. Y esto varía de persona a persona. Cada platito que ven aquí es un ejemplo de una persona distinta, ¿no? Y ven cómo pueden variar. Entonces, si nosotros solamente medimos los virus inducibles, tenemos el problema de que el tamaño del reservorio latente podría ser hasta 60 veces mayor de lo que se ha estimado, ¿no? Entonces, nuestros estudios de cura tienen que adaptarse a poder medir este tipo de cosas. Ahora hay ensayos estandarizados muy buenos para poder medir los virus intactos no inducibles y ver si esos varían después de una intervención de cura. Otra cosa que complica las cosas es dónde está el reservorio. El reservorio son células que tienen al virus, que pueden estar en todo nuestro cuerpo, finalmente, pero principalmente esas células están en tejidos, no en la sangre. Y eso complica mucho el estudio, porque para estudiar al VIH necesitamos estudiarlo en tejidos, no en la sangre. Lo que estamos viendo en la sangre es una pequeña ventanita a todo lo que puede estar ocurriendo en los tejidos. Ya hablamos del intestino, ¿no? El intestino es sumamente importante porque está lleno de células inmunes, pero hay sitios anatómicos que también pueden ser santuarios inmunes, donde es difícil que penetren los fármacos antirretrovirales o que la respuesta inmune no llega ahí o es especial. Son sitios privilegiados inmunológicamente. Tenemos el sistema nervioso central, que se cree que hay un reservorio importante en el sistema nervioso. Tenemos todos los ganglios linfáticos en todo el cuerpo que mantienen a, a- a células que son muy buenos blancos de infección para el VIH, como las células T foliculares. Tenemos al intestino, tenemos al tracto genital. Entonces, estos sistemas, estos sitios anatómicos también pueden ser pues un problema para poder medir el reservorio, ¿no? Lo que estamos midiendo en sangre puede no reflejar lo que está ocurriendo en los tejidos. Y entonces, pues se han desarrollado estos dos conceptos de cura. El concepto tradicional, que es la cura esterilizante, que quiere decir, vamos a erradicar al virus del cuerpo de una persona, vamos a eliminar todas las células infectadas, todo el reservorio. Esa sería la cura esterilizante, ¿no? Pero ahora se ha desarrollado este otro concepto que se llama cura funcional, que es que hagamos una intervención de cura y que con esta intervención hagamos que el sistema inmune de la persona pueda controlar al virus sin la necesidad del tratamiento antirretroviral, aunque no eliminemos completamente al virus del cuerpo de la persona. O sea, se van a mantener algunas células de reservorio, pero estas células ya no pueden producir más virus. Las dejamos sin la capacidad de producir más virus y esa persona queda indetectable y naturalmente controla la infección sin que esté tomando fármacos antirretrovirales. Esa es la cura funcional. Y
actualmente hay mucho más esperanza de poder lograr una cura funcional que una cura esterilizante. Sin embargo, hay ejemplos de cura en el mundo. Y esto es bien importante porque hasta ahorita podría parecer pues casi imposible curar al virus, ¿no? Pero hay casos de cura que existen. Son personas que viven actualmente y que se han curado del VIH. Hay varios ejemplos de ellas. Y muchas de ellas son curas esterilizantes. Se ha erradicado el virus de su cuerpo. Estas personas se han caracterizado porque tenían cánceres, tenían leucemias o tenían linfomas. Y como parte del tratamiento de sus cánceres recibieron trasplantes de médula ósea. Y estos trasplantes han tenido la característica de tener una mutación. Esta mutación que se llama delta 32 CCR5. Es una deleción de 32 pares de bases en el gen CCR5. CCR5 es un correceptor que usa el virus para entrar a las células, para poder infectarlas. Cuando las células tienen esta mutación, no producen CCR5 y el virus se vuelve muy ineficiente para poderlas infectar. Entonces las células se vuelven refractarias, perdón, a infección por VIH. Y hay varias personas que se han curado de VIH de esta manera. Hasta el momento van 6. El más famoso fue el primero, que lo llamamos el paciente de Berlín, Timothy Brown. Son personas públicas que han decidido revelar sus identidades y hacerse personas públicas y iniciar activismo para poder lograr la cura del VIH. Otras personas han decidido permanecer anónimas, como verán ahí algunas, pero bueno, Timothy Brown desgraciadamente falleció por cuestiones asociadas a complicaciones de su leucemia, no por VIH. Y pues fue la primera persona curada de VIH en el mundo, la primera persona encontrada que se curó de VIH en el mundo después de sus trasplantes de médula ósea. Después apareció Adam Castillejo, el paciente de Londres, lo llamamos, que es un chico venezolano que vive en Inglaterra, se nacionalizó británico, tiene la doble nacionalidad y pues por eso lo llamamos el paciente de Londres. Y después apareció el paciente de Düsseldorf, de Nueva York, de City of Hope, de Ginebra. Todas estas personas han tenido en común ese trasplante de médula ósea. También ha habido otros ejemplos de cura, pero cura funcional. Y esos ejemplos de cura funcional, que es lograr el control del VIH, aunque no se elimina, ¿no? En todas estas personas, las personas, estas 6 que les muestro aquí, no hay virus en las personas. Se han hecho biopsias. Al pobre Tim Brown le dieron, se ofreció a donar muestras de biopsias de todos lados, hasta del cerebro, y nunca le encontraron virus en ninguna parte del cuerpo. Se erradicó completamente el virus de su cuerpo. Y a las personas que han logrado cura funcional, normalmente lo han hecho por tener tratamientos muy, muy tempranos en la infección. El concepto de esto es que si uno inicia el tratamiento lo suficientemente temprano, podría no sembrarse el reservorio, o sembrarse un reservorio muy pequeño que finalmente se puede controlar o eliminar, ¿no? Entonces, las personas con tratamiento muy temprano, hay varias cortes de ellas, los llamamos pacientes de Boston, eh, y estas cortes, pues algunas de ellas han permanecido como controladores y otras personas pues han rebotado, ¿no? Rebota la carga viral, pero ocurre un rebote retrasado. Aquí ustedes pueden ver lo que pasa normalmente. Hay un rebote típico de la carga viral en menos de 2 meses cuando una persona suspende el tratamiento. Es la línea azul. En estos pacientes de Boston, el rebote se atrasó, en algunas personas hasta 8 meses. Y el ejemplo más notorio es la niña de Mississippi. Esta es una niña, bueno, la mamá llegó a la atención médica cuando iba a dar a luz, en el momento del parto, y en ese momento se detectó como VIH positiva y pues hubo una transmisión vertical. La niña pues se infectó y interesantemente aquí iniciaron el tratamiento desde el momento del nacimiento de la niña, ¿no? Entonces, no hay momento más temprano para iniciar el tratamiento que este, ¿no? Al momento de la infección. Entonces,
con la esperanza de poderla curar, ¿no? Y finalmente, lo que pasó es que la señora se perdió del seguimiento, dejó de tomar su tratamiento y el tratamiento de la niña, y después de muchos meses regresó la niña por algún otro problema médico a la atención clínica y le midieron su carga viral y estaba indetectable, ¿no? Y entonces continuó el seguimiento. Y resulta que esta niña rebotó la carga viral hasta después de 28 meses. Pues, ¿dónde estaba el virus en ese momento? No sabemos, ¿no? Pero es el efecto clásico que estamos viendo con las curas funcionales. Hay un retraso muy importante del rebote, ¿no? De la carga viral en la niña de Mississippi, tan largo como 28 meses. No se logró la cura, pero finalmente eh, se aprendió mucho de qué puede estar pasando con ese tratamiento muy temprano. Ahí pueden ver a los llamados controladores Visconti, los controladores post-tratamiento. Son personas adultas que iniciaron el tratamiento muy temprano en la infección aguda, al principio de la infección, y que lograron ese control de la viremia, mantener la carga viral indetectable sin necesidad del tratamiento, por ese inicio tan temprano del tratamiento. Es importante mencionar que en estas personas sí se detecta VIH. Cuando medimos el DNA proviral, se puede encontrar VIH en estas personas. Es una cura funcional. Con Timothy Brown no se encontraba DNA viral, no había DNA viral, se había erradicado el virus, ¿no? Ahora, entonces, ¿podemos eliminar el reservorio o no podemos? Entonces, el problema aquí es que cada quien está estudiando un aspecto del reservorio muy específico y se ha hecho mucho la analogía de los cieguitos tocando a un elefante, que son cieguitos que nunca han visto un elefante y que lo están tocando por primera vez y lo van a describir. Van a decir, ¿qué es un elefante? Entonces, cada quien, dependiendo de lo que toca, describe qué es el elefante de una manera muy distinta, ¿no? Entonces, el problema es que no hay una integración de todos esos conocimientos, ¿no? Entonces, para los ensayos de cura, por los estudios de cura, se necesitan, eh, pues, es algo importante que desde el punto de vista ético, del diseño de los experimentos, se requiere una interrupción planeada del tratamiento. Estas interrupciones planeadas del tratamiento, pues van a evaluar si la intervención de cura funcionó o no funcionó. Entonces, una persona con tratamiento va a tener esta interrupción planeada del tratamiento y se le va a hacer un seguimiento después de haber interrumpido el tratamiento. ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, puede ser que la carga viral esté indetectable y después de un tiempo rebote, como sucedió en los pacientes de Boston o la niña de Mississippi, ¿no? No sabemos cuánto tiempo, pero puede ser que rebote. Hay que tener una vigilancia durante mucho tiempo. Puede ser que el nivel de carga viral que rebote sea similar al que había previamente al tratamiento, o puede ser que rebote, pero a niveles bajitos de viremia. Eso también es otro efecto importante. O puede ser, que es lo que queremos, que ya no rebote la carga viral, ¿no? Entonces, esa es la manera como medimos las intervenciones en cura. Y eso también hace que los ensayos clínicos de cura sean complicados de hacer y que requieran pues gran supervisión ética y participación de las comunidades, que la comunidad participe no solamente como sujetos de investigación, sino también como parte de las personas que diseñan y, y, eh, y hacen los experimentos, ¿no? Eso es importante también para ver la aceptabilidad de los métodos. No solamente es curar, ¿no? Sino también que sea un método que sea asequible. O sea, si ustedes piensan en el método de cura de Tim Brown o de o de Adam Castillejo, donde recibieron un trasplante de médula ósea, pues eso no es un método que se pueda hacer en todas las personas. Es un método sumamente riesgoso que tiene un alto porcentaje de mortalidad y que se ameritaba en estos casos porque estas personas tenían leucemias o linfomas que requerían ese procedimiento para poderse tratar. No, no es
tratamiento que éticamente se pueda ofrecer a una persona que viva con VIH sin leucemias o sin linfomas, ¿no? ¿Por qué? Porque hay métodos de control del virus con mucho menos riesgo y que son muy eficientes y que van a permitir que la persona viva con una gran calidad de vida y mucho tiempo, ¿no? El tratamiento antirretroviral simplemente, ¿no? Entonces, hice una analogía de la cura para que se entiendan un poco pues, los conceptos y algunas complejidades de las que vamos a hablar en un momento. Entonces, vamos a hablar del reservorio. Es la analogía del oso en la cueva. Entonces, sabemos que el VIH inserta su información genética en las células TSD4 del hospedero y que algunas de estas células entran en un estado de reposo que mantiene al VIH, entre comillas, dormido o latente en su interior. Eso quiere decir que no se producen proteínas virales, no se producen transcritos virales y por lo tanto no se ensamblan nuevos virus. Estas células con el VIH dormido se distribuyen por el cuerpo, hay en la sangre, pero principalmente están en los tejidos. Ya hablamos de esto, ¿no? Las células del reservorio, al estar en latencia, no pueden ser detectadas y eliminadas por el tratamiento antirretroviral o el sistema inmune, que requieren que el virus esté replicativamente activo para poder llevar a cabo su acción. Estas células persisten y en caso de suspenderse el tratamiento antirretroviral pueden activarse y continuar produciendo virus, causando el rebote de la carga viral. Entonces, vamos a hacer la analogía de la cueva y el oso. La cueva es la célula del reservorio, normalmente un linfocito T, CD4, positivo en reposo, y el oso es el virus que está dormido en su interior. ¿Ok? Entonces, ¿qué estrategias tenemos para la cura actualmente? Hay dos que son las más, digamos que son dos grandes estrategias que comprenden la mayoría de las intervenciones que se están estudiando actualmente para lograr la cura. La primera se llama Kick and Kill o Shock and Kill. Esta estrategia de Kick and Kill significa vamos a patear al oso, vamos a despertar al oso, ¿no? Porque el oso está dormido, acuérdense, y dormido no puede ser blanco de ninguna estrategia de muerte, ¿no? Entonces, vamos a patear al oso, vamos a darle un shock al oso para que se despierte. ¿Qué nos puede ayudar para esto? Agentes que modifican la epigenética celular para mantener abierto el DNA, para que se transcriban los genes del virus, moléculas activadoras recombinantes, inhibidores de puntos de control inmunológico. Vamos a hablar de esto con detalle, ¿no? Aquí lo estoy representando como con una antorcha. Ese es el kick. Despierto al oso. El oso sale de la cueva y entonces ahora lo tenemos que matar. Es la parte del kill, kick and kill, ¿no? ¿Qué es el kill? Pues podrían ser vacunas terapéuticas, es decir, entrenar al sistema inmune a través de vacunas para que mate eficientemente a los virus, células modificadas genéticamente como las CAR T cells, que ahora son muy famosas, anticuerpos monoclonales, por ejemplo, ¿no? Todas estas estrategias pueden ayudar a matar a los. Entonces, estrategia Kick and Kill, que tiene muchas variantes. Y la otra estrategia se llama Block and Lock. Bueno, si no puedo despertar al oso, lo que voy a hacer es dejarlo permanentemente encerrado en la célula. Entonces, en vez de despertarlo, voy a causar un derrumbe y voy a bloquear la expresión o la posibilidad de que ese virus se despierte. Entonces, aquí el taladro representa el block and lock y pueden ser inhibidores de proteínas reguladoras virales, silenciadores epigenéticos para mantener cerrado el DNA o inhibidores de factores de transcripción. Y eso mantiene a la cueva cerrada y el oso nunca más se puede despertar. Entonces, esa es la posibilidad del block and lock, ¿no? Ahora hay complicaciones en esto, ¿no? Entonces, imagínense al oso en la cueva, pero está profundamente dormido. Entonces, aunque yo le dé el kick, del kick and kill, ese oso no se despierta, sigue dormido. Entonces, tengo que usar estrategias de kick mucho más fuertes. Y entonces ahora sí se despierta y puedo hacer el kill, ¿no? Entonces, ese es un problema, la inducibilidad del reservorio.
aún con mis agentes más fuertes para inducir la expresión de los virus, muchas de esas células pueden quedar no inducibles, ¿no? Entonces eso hay que considerarlo en las estrategias de kick and kill. Otra posibilidad es resistencia al killing. Imagínense que yo despierto al oso, pero el oso que se despierta es este. Es un oso armado, ¿no? Este oso es resistente a que lo maten. Entonces mis estrategias normales del kill pues no funcionan y yo necesito una estrategia mucho más fuerte para matar a los. Hay algunas sustancias que ya se están probando. Resulta que las células que se han inducido para que empiecen a expresar a los genes virales, muchas tienen resistencia a que las maten las células TCD8. Las células TC8, recuerden que matan a las células infectadas a través de mecanismos que inducen apoptosis. Y estas células no son susceptibles a morirse por esos mecanismos. Entonces, aunque yo despierte al oso, no voy a poder matarlo, ¿no? Entonces, es otro problema, la resistencia al killing. Otro problema, la inaccesibilidad. Aquí otra vez estamos despertando al oso con el kick, pero resulta que este oso está en un lugar a donde no llegan mis estrategias de killing. Entonces no lo puedo matar porque ese oso está inaccesible. ¿Quién va a matar al oso? Recuerden, células inmunes como las TCD8, ¿no? Que reconocen a las células infectadas y las matan. Entonces, como ven, el panorama está mucho más difícil de lo que nos habíamos imaginado, ¿no? Y todavía este es un escenario un poco más real. Imagínense que no es un oso, son muchos osos en muchas cuevas, son un montón de células del reservorio. Entonces, lo que creemos que puede ser más eficiente es, podemos usar una estrategia de kick and kill y pues vamos a inducir o vamos a despertar a algunos de los osos, pero no a todos. Y estos que quedan, ¿qué les hacemos? Pues tal vez una estrategia de block and lock, y de esa manera los difíciles de despertar, pues ya se quedan encerrados, ¿no? Entonces, creemos que todo este concepto de cura va a ser una combinación de estrategias, no solamente un mecanismo, ¿no? Y dados todas estas complicaciones de las que hemos hablado, pues van a tener que combinarse varios agentes, ¿no? Entonces, vamos a hablar ya específicamente de algunos métodos para lograr este efecto del kick and kill o del block and lock. Entonces, aquí tienen una célula TCD4 que está infectada y que está expresando CCR5, que es uno de los correceptores del virus. Una cosa que podemos hacer y que va a mimetizar el efecto de los casos del trasplante de médula ósea del paciente de Berlín o del paciente de Londres, es con dedos de zinc, por ejemplo, o con CRISPR, nosotros podemos eliminar el gen que codifica para CCR5. Y de esta manera la célula deja de expresar CCR5 y se vuelve refractaria a la infección. Entonces, los virus, al no haber el correceptor, no pueden infectar a esta célula. Hay varios ensayos clínicos que se han hecho para hacer esto, pero aún la eficiencia de transformación de las células no es suficiente para poder lograr una cura. Normalmente esto se hace sacándole a las células a las personas por linfoféresis, es un procedimiento a través del cual se sacan una gran cantidad de células blancas y se regresa todo el resto de los componentes de la sangre a la persona. Las células que se sacaron se tratan en el laboratorio, se modifican genéticamente por dedos de zinc o por CRISPR y se regresan a la persona. Este es otro ejemplo del uso de CRISPR. En este caso, el CRISPR va dirigido al provirus directamente. Entonces, sacan al provirus de la célula directamente a través de CRISPR. Esa es una posibilidad. Se ha intentado mucho y depende del RNA guía. Y recuerden que para que CRISPR funcione necesita tener un RNA guía que lleve al complejo enzimático a la parte del DNA que queremos nosotros modificar. En este caso sería una guía que reconoce al VIH. Entonces llevaría al VIH. Pero creo que el VIH es hipervariable. Entonces hacer una guía que lleve eficientemente hacia el VIH, elimine el VIH de todas las células infectadas es complicado. Entonces, aquí tienen un ejemplo de un experimento donde utilizaron diferentes RNAs guías, son tres, uno en cada renglón, y vean cómo en algunas funcionó y en otras no funcionó.
para poder inducir al virus. Shock and kill, visto un poco más molecularmente, ahí está la célula de reservorio y otras células que no están infectadas. Entonces hacemos el shock o el kick, un kill, y esa célula se va a activar. ¿Cómo hacemos el shock? Agentes que revierten la latencia, por ejemplo, y esa célula se activa y empieza a producir virus. Entonces pasamos a la parte de kill. Por ejemplo, los fármacos antirretrovirales podrían funcionar, anticuerpos anti-VIH, y finalmente eso va a destruir al virus y también necesitamos una respuesta inmune reforzada, linfocitos T citotóxicos que reconozcan las células infectadas y las mate. Entonces, aquí tienen un resumen de algunas barreras que se han encontrado para la cura y qué se ha hecho para ir sobrepasando cada una de esas barreras. Entonces, pueden ver primero la diversidad inmune y el escape inmune. Como sabemos, el VIH es altamente variable. ¿Qué podemos hacer para hacer una estrategia específica contra el VIH? Por ejemplo, vacunas terapéuticas contra el VIH, una vacuna que vaya dirigida contra el VIH. Es el mismo problema que tenemos para una vacuna profiláctica, que es tan variable el virus que no sabemos a qué parte del virus, hacia qué parte del virus dirigir la respuesta inmune. Y además el virus muta y se escapa de todas las respuestas, ¿no? Entonces, aquí tienen un ejemplo de cómo se ha tratado de enfrentar este problema. Aquí tenemos células de la persona, las tomamos, las sacamos por linfoféresis y en in vitro las estimulamos con péptidos de VIH. ¿Qué péptidos utilizamos? Pues péptidos que están optimizados a la variante que es más frecuente en una región geográfica o a proteínas virales que sabemos que producen altas respuestas inmunes como GAG, POL y NEF, ¿no? Entonces, hay péptidos que se han diseñado específicamente para población, en este caso, pues es población de Estados Unidos y de Canadá, que reconocen epítopos específicos en estas proteínas. Entonces, se incluyen esos péptidos que incluyen a los epítopos y se combinan todos estos péptidos, estimulan las células con estos péptidos y una vez estimuladas, se regresan a la persona. Digamos que las entrenamos ex vivo y las incorporamos a la persona. Son vacunas terapéuticas para estimular linfocitos T citotóxicos. Otra posibilidad es igualmente sacamos las células de la persona y las modificamos genéticamente para introducirles receptores antigénicos quiméricos, los CAR T-cells, ¿no? Y expresando esos receptores artificiales son mucho más eficientes para detectar al virus. Entonces, esa es otra posibilidad para modificar las células. Otras opciones para hacer frente a la diversidad viral. Entonces, tenemos para la parte de killing principalmente anticuerpos ampliamente neutralizantes. Sí existen anticuerpos que pueden neutralizar una gran cantidad de variantes. No son fáciles de encontrar, pero se pueden producir y eh, inyectar de manera pasiva. No es fácil que una persona los produzca, pero sí es fácil que un anticuerpo producido en otro lado se le inyecte a la persona, ¿no? Otra posibilidad son anticuerpos biespecíficos. Estos son anticuerpos recombinantes donde los dos FAB son diferentes. Recuerden que hay dos sitios de reconocimiento en cada anticuerpo y son iguales entre sí. En estos son diferentes. Uno reconoce una parte del VIH y otro reconoce otra parte del VIH. Por eso los llamamos biespecíficos. Se producen por biología molecular. Otras pueden ser anticuerpos biespecíficos CD4, VIH. O sea, una parte reconoce al CD4 y otra parte reconoce al VIH. Y de esta manera podemos enlazar a los virus con las células que queremos que los reconozcan y para que se pueda montar una respuesta inmune eficiente. Otras posibilidades son moléculas de redireccionamiento con afinidad dual, los DARTs, que también tienen un efecto similar a los anticuerpos. Unen un receptor con el virus, ¿no? En este caso se muestra un ejemplo con CD3 y virus, para que se acerquen las células que queremos que reconozcan a las células infectadas.
Otra posibilidad, los CAR, receptores antigénicos quiméricos. Ujú. Otro problema es el agotamiento y disfunción de las células T. Esto es algo característico. Mientras va pasando la infección por VIH, tenemos un agotamiento de las células inmunes. Aunque sobrevivan esas células, las células pierden su función. Y eso se debe a la señalización de moléculas coinhibidoras. Estas moléculas coinhibidoras o immune checkpoints, como les dicen en inglés, sean PD1 y CTLA4. Estas moléculas normalmente dan señales inhibidoras para controlar la respuesta inmune. Es una manera de regular la respuesta inmune. No queremos que una vez que ya se controló una infección, continúen estas células activadas. Las necesitamos apaciguar, ¿no? Y eso se hace a través de estas moléculas coinhibidoras. Pero en VIH están sobreexpresadas. Entonces estas células están anérgicas desde el principio. Hay una gran expresión de PD1 principalmente en VIH. Esto hace que esas células estén muy poco eh, dispuestas a llevar a cabo sus funciones, ¿no? Entonces lo que hacemos es poner anticuerpos contra PD1 y contra CTLA4, los anticuerpos contra immune checkpoints. Y de esta manera permitimos que las células continúen activadas, las células TCD4, por ejemplo, sigan produciendo virus y los linfocitos T citotóxicos puedan matar a las células infectadas. Entonces, el concepto de los immune checkpoints. Otra es la compartamentalización. ¿Se acuerdan que mostrábamos al oso que estaba detrás de las montañas? ¿No? No llegan los elementos de killing a donde está el oso, ¿no? Y este es el caso. Aquí tienen un ganglio linfático, ahí se ve de qué parte del ganglio estamos viendo. Esos son los folículos, las partes de los folículos del ganglio, que están concentradas las células T en esos folículos. De hecho, están pintadas de verde. Y fuera del folículo están los puntitos rojos que representan los linfocitos T citotóxicos, esas células que van a ir a matar a las células infectadas. La mayoría de las células blanco están en el folículo, dentro del folículo. La mayoría de las células que matan a las células infectadas están fuera del folículo, como lo pueden ver claramente en estas fotos. Entonces se ha creado, por ejemplo, estrategias como esta. Es una molécula recombinante, es un superagonista de interleucina 15, que le permite a las células entrar a los folículos. Una vez que se pone esta molécula, las células, fíjense los puntitos rojos, como hay muchos más puntitos rojos en el ganglio y muchos más dentro del folículo para poder llegar a matar a las células infectadas. Entonces, esta molécula que se ha desarrollado en colaboración con laboratorios comerciales, ALT803 se llama, se puede dar junto con estrategias de cura otras y de esta manera se pueden hacer mucho más eficientes los mecanismos de killing de las células, porque ahora las células pueden llegar a donde están las células infectadas. La latencia del VIH, otro de los grandes problemas. ¿Se acuerdan que a veces, aunque queramos, las células no se despiertan, ¿no? Aunque les pongamos mecanismos activadores, no se despiertan. Aquí hay muchos agentes que revierten la latencia, funcionan con mecanismos epigenéticos principalmente. La latencia se debe mucho a que el DNA está compactado. Recuerden que la epigenética tiene que ver con si la célula, si el DNA está enrollado o está abierto para poderse expresar. Entonces, tenemos moléculas que son inhibidores de desacetilasas de histonas. Se usan estas porque ya existían para tratar otras enfermedades y se han probado para su uso en humanos y están aprobadas para su uso en humanos. Entonces simplemente sería aplicarlas a otro uso distinto que es la cura del VIH, pero ya se sabe que son seguras y que se pueden utilizar en humanos. Ahí tienen algunos ejemplos como el burinostat, el panovinostat, romidepsina, ¿no? Entonces, estas células hacen que los genes queden abiertos, impiden que el DNA se enrolle y que no se expresen los genes. Se quedan abiertos para que entonces se expresen los genes, incluyendo los genes del VIH, que es justo lo que queremos, que se despierte el VIH, ¿no? Otra familia de agentes que revierten la latencia son los agonistas de la proteína C. Ahí tienen otros ejemplos. Y esto lo que hace pues, es que
activen las células infectadas producen virus que son detectados por las células citotóxicas y estas matan a la célula infectada. Pero recuerden que no todas se inducen, entonces hay los mecanismos de block and lock. En estos se incluyen agentes que inducen la latencia. Estos agentes que inducen la latencia combinados con mecanismos epigenéticos para mantener los genes cerrados, entonces hacen que finalmente el virus o rebote, pero después de mucho tiempo, o sea, este rebote tardío, después de suspender el tratamiento, o que ya no rebote, ¿no? Que se mantenga controlado, que es la cura funcional, ¿no? Es el block and lock. Y entonces, después de ver todo esto, aunque vemos la complejidad de lo que es la cura, finalmente ya estamos empezando a ver el elefante completo, ¿no? Ya si combinamos estos mecanismos, tenemos ya un panorama mucho más completo de la cura. Por eso yo opino que una cura está más cerca que una vacuna, ¿no? Y que tal vez nuestro tiempo de vida veamos una cura contra el VIH, ¿no? No está tan lejos, ¿no? Entonces, con esto termino la parte de cura y vamos a empezar con la parte de vacunas.